Un análisis exhaustivo del solfeo y el lenguaje musical. Resumen ejecutivo. El presente informe desglosa y analiza la intrincada relación entre el solfeo y el lenguaje musical, dos términos que, si bien a menudo se emplean como sinónimos, representan matices pedagógicos y conceptuales distintos. Se traza un recorrido histórico desde los orígenes de la notación musical occidental hasta las metodologías de aprendizaje contemporáneas, detallando los componentes esenciales de la música y la relevancia de su estudio. El reporte profundiza en los debates pedagógicos clave, como la dicotomía entre el solfeo de do fijo y do móvil, y la transición de métodos tradicionales a enfoques innovadores. Se concluye que el dominio de este sistema no es solo una habilidad técnica, sino una herramienta fundamental para la comprensión analítica, la expresión artística y el desarrollo cognitivo del músico. Del solfeo al lenguaje musical. Clarificación terminológica, sinónimos o disciplinas relacionadas. El estudio del solfeo y del lenguaje musical es fundamental en la formación de cualquier músico, independientemente de su nivel o género de preferencia. Sin embargo, la terminología que los define ha evolucionado con el tiempo, lo que ha llevado a una superposición de significados. La investigación indica que, si bien en la actualidad los términos solfeo y lenguaje musical se utilizan a menudo como sinónimos, sus connotaciones históricas y pedagógicas difieren de manera significativa. El solfeo se refiere más específicamente a la técnica de la lectura de un texto musical. En su forma más pura, implica la vocalización o el recitado de las notas de una partitura, siguiendo sus valores de altura y duración. Esta práctica, que a menudo se divide en la lectura rítmica, recitar las notas sin entonarlas, y el solfeo entonado, cantarlas con la afinación correcta, se enfoca en la decodificación precisa de los símbolos musicales. El lenguaje musical, por otro lado, es un concepto más abarcador y moderno. Según el profesor verificado Sergio Espejo, solfeo era el nombre antiguo del actual lenguaje musical, lo que los convierte en sinónimos en el uso contemporáneo. No obstante, este cambio de nombre no es un simple capricho lingüístico, refleja un cambio profundo en la pedagogía musical. El lenguaje musical no se limita a la mera lectura, sino que se define como el arte de dominar una partitura en diversas facetas, lo que requiere una comprensión más profunda y analítica. Esto implica el estudio de la teoría musical, los ejercicios de lectura rítmica y entonación, el dictado musical, el análisis de obras y la educación auditiva. La transición de una disciplina centrada en la decodificación práctica a un estudio holístico señala una evolución de un enfoque puramente técnico a uno intelectual y creativo, con una mayor ambición en los objetivos educativos para formar músicos más completos y reflexivos. El lenguaje musical como un sistema formal de expresión y comunicación. El lenguaje musical constituye un sistema de signos, normas y convenciones rigurosamente estructurado que permite la lectura, escritura, análisis e interpretación de la música. Funciona de manera análoga a un idioma, con sus propios elementos fonéticos, notas, gramaticales, ritmos, compases y sintácticos, armonía, melodía. La comprensión de este sistema proporciona un lenguaje común para los músicos, facilitando la comunicación y la colaboración, desde una orquesta sinfónica hasta una banda de jazz. La documentación de la música a través de un sistema de notación fue una respuesta fundamental a la necesidad humana de preservar una forma de arte intrínsecamente efímera y ligada a la interpretación instantánea. Antes de la notación, la música dependía exclusivamente de la transmisión oral, lo que la hacía vulnerable a la pérdida y a las variaciones a lo largo del tiempo. La invención de una notación coherente revolucionó la forma en que la música se aprendía y se transmitía. Al igual que el desarrollo del lenguaje escrito permitió la preservación de la literatura y el conocimiento, la notación musical codificó el arte sonoro, permitiendo que una obra sobreviva a su creador y pueda ser interpretada con precisión siglos después. Esto elevó la música de una práctica instintiva a una disciplina que podía ser estudiada y analizada con el rigor de una ciencia, sin perder su esencia artística y su capacidad para transmitir emociones y sensaciones de forma no verbal. Orígenes y evolución histórica del solfeo. De la transmisión oral a la notación neumática.
La historia de la notación musical occidental es un largo y complejo proceso que se originó en la necesidad de documentar y preservar la música que, en un principio, se transmitía únicamente de forma oral. La primera forma de escritura musical, conocida como notación neumática, surgió entre los siglos 8 y 9. Los neumas eran signos elementales, como el punctum, la virga, el clivis y el podatus, que se colocaban sobre cada sílaba de un texto cantado. Aunque los neumas servían como una guía para recordar la melodía, indicando la dirección del movimiento melódico, ascendente o descendente, no especificaban ni la altura relativa del sonido ni el ritmo de la melodía. Esta limitación implicaba que el intérprete debía conocer de antemano la obra. Para resolver la ambigüedad, el sistema evolucionó hacia una notación diastemática, a distancia, en la que trazos, puntos y líneas proporcionaban una referencia de altura más precisa, sentando las bases para lo que vendría después. Guido de Arezzo, el monje que dio nombre a las notas. La invención de un sistema de notación coherente y ampliamente reproducible se atribuye al monje benedictino Guido de Arezzo, una figura crucial del siglo XI. Sus contribuciones representaron un paso definitivo hacia la notación musical moderna. Las innovaciones de Guido de Arezzo incluyen: el tetragrama perfeccionó la escritura musical al incorporar una pauta de 4 líneas paralelas, conocida como tetragrama, que permitía fijar con mayor precisión la altura de los sonidos. La solmización creó un sistema mnemotécnico para la enseñanza del canto a primera vista. Utilizó las sílabas iniciales de los versos del himno latino a San Juan Bautista, Ut and Laxes. Cada verso del himno comenzaba con un grado ascendente de la escala musical, lo que lo convertía en una herramienta perfecta para sus propósitos pedagógicos. Origen de los nombres de las notas. Este sistema dio origen a los nombres de las notas, ut, re, mi, fa, sol y la. La sílaba ut fue posteriormente reemplazada por do en el siglo XVI y se añadió el si para completar la escala diatónica de 7 notas. El término solfeo en sí mismo tiene su origen en este sistema. Deriva de la palabra solmización, que a su vez se formó a partir de la sucesión de las sílabas sol y mi. Las innovaciones de Guido de Arezzo fueron tan exitosas que el Papa ordenó su introducción inmediata en las escuelas eclesiásticas de música, lo que facilitó enormemente la lectura de la música a primera vista y sentó las bases para el estudio de la teoría musical moderna. Dao tetragrama al pentagrama, la estructura de la escritura musical. Con el paso del tiempo, el sistema de notación de Guido de Arezzo continuó perfeccionándose para acomodar una complejidad musical creciente. Esto culminó en el uso del pentagrama, 5 líneas, que se consolidó durante el Renacimiento y el Barroco. Además del pentagrama, se estandarizaron las figuras de notas, como la redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea, y se introdujeron los compases para organizar el ritmo. Estos desarrollos transformaron la notación en el sistema que conocemos hoy en la música occidental. El pentagrama y sus elementos asociados proporcionaron una manera estructurada y coherente de representar cualquier melodía, garantizando que pudiera ser reproducida por cualquier persona que entendiera sus convenciones. Los componentes esenciales del lenguaje musical. El dominio del lenguaje musical implica la comprensión y aplicación práctica de una serie de elementos interrelacionados. Estos componentes constituyen la gramática y el vocabulario de la música escrita, permitiendo a los músicos interpretar y analizar una partitura con precisión. Notación, pentagrama, claves y figuras. El pentagrama es el signo gráfico fundamental para representar la altura de los sonidos. Se compone de 5 líneas horizontales y equidistantes, así como los 4 espacios entre ellas, contados de abajo hacia arriba. Para sonidos muy agudos o muy graves que se salen de este rango, se utilizan líneas adicionales, las claves, un signo que se coloca al principio del pentagrama para fijar el nombre y la altura de las notas. Las claves más comunes son la clave de sol, utilizada para instrumentos y voces agudas, la clave de fa, para sonidos graves, y la clave de do, que se puede ubicar en diferentes líneas para abarcar un rango más amplio. La clave de sol, por ejemplo,
indica que la nota en la segunda línea es sol, mientras que la de fa en la cuarta línea indica que la nota sobre esa línea es fa. Notas y figuras. Las notas son signos en forma de óvalo que, según su posición en el pentagrama, representan la altura de un sonido. Su duración está determinada por su figura, redonda, blanca, negra, etc. Cada figura musical tiene su correspondiente silencio, un símbolo que indica una pausa de la misma duración. Otros signos, como las ligaduras de prolongación y los puntillos, modifican la duración de las notas. Ritmo, pulso, compás y tempo. El ritmo es la organización de los sonidos en el tiempo, un elemento que dota a la música de su movimiento y estructura. Se compone de varios elementos esenciales. Pulso, la unidad de repetición regular de un ritmo. Es la base sobre la que se construyen los patrones rítmicos. Tempo, la velocidad o frecuencia a la que se suceden los pulsos, comúnmente medida en pulsaciones por minuto, BPM. También se puede indicar con términos italianos como largo, andante o allegro. Compás, una unidad de medida que agrupa un número determinado de pulsos. Se indica con una cifra de quebrado, donde el numerador especifica la cantidad de tiempos y el denominador el tipo de figura de nota que representa cada tiempo. Por ejemplo, en un compás de barra diagonal, el numerador indica que hay 4 tiempos y el denominador que cada tiempo es una negra, la cuarta parte de una redonda. La relación entre el valor relativo y el absoluto del ritmo es un concepto crucial. Si bien una figura de nota, como una negra o una corchea, tiene un valor interno de proporción con respecto a las demás, su duración real en segundos es variable. El compás define la estructura rítmica, pero el tempo es lo que le asigna un valor temporal absoluto. El entendimiento de esta dicotomía es fundamental para que el intérprete pueda mantener el pulso y la coherencia rítmica, interpretando correctamente lo que está escrito sin haberlo escuchado previamente. Tonalidad y armonía, escalas, acordes e intervalos. Escalas, conjuntos de notas ordenadas que forman la base de la mayoría de las melodías y piezas musicales. La distinción entre una escala mayor, que a menudo evoca una sensación de alegría, y una menor, que suena más melancólica, radica en la disposición específica de tonos y semitonos, intervalos, la distancia de entonación entre dos sonidos. Son melódicos si las notas suenan sucesivamente y armónicos si suenan simultáneamente. El entrenamiento en el reconocimiento de intervalos es una parte fundamental del desarrollo del oído musical. Acordes se forman por la superposición de 3 o más notas que se tocan o cantan simultáneamente. El estudio de la armonía es el análisis de cómo estos acordes interactúan entre sí a lo largo del tiempo para crear texturas, tensión y resolución. Expresión, dinámica, agógica y articulación. El lenguaje musical va más allá de la mera notación de notas y ritmos, también codifica los aspectos expresivos de la música. Estos elementos cualitativos son cruciales para infundir emoción e intención en la interpretación. Dinámica se refiere a las variaciones en la intensidad del sonido. Se indican con términos italianos y abreviaturas, como pianissimo, pp, para un sonido muy suave, o fortissimo, ff, para uno muy fuerte. Agógica, las indicaciones que modifican la velocidad de una obra, como el retardando, ralentizar gradualmente, o el acelerando, acelerar gradualmente. La notación de la expresión en la partitura es de vital importancia, ya que permite transmitir la intención emocional del compositor al intérprete de una manera precisa y reproducible. Una partitura sin indicaciones de dinámica o agógica solo contendría la información técnica, qué notas y cuándo tocarlas. Sin embargo, el alma de la música reside en su capacidad para evocar sentimientos. El lenguaje musical proporciona las herramientas para que un compositor pueda plasmar estos matices, permitiendo al intérprete ir más allá de la simple ejecución para conectar con la narrativa emocional de la obra. Este proceso codifica la expresión subjetiva y la hace reproducible, uniendo la precisión técnica de una ciencia con la esencia subjetiva del arte. Análisis de los enfoques pedagógicos del solfeo. Solfeo relativo vs solfeo absoluto, el debate del do fijo y do móvil. La elección de una metodología de solfeo es un debate central en la educación musical.
Dos de los sistemas más prominentes son el solfeo de do fijo y el de do móvil, que representan filosofías de aprendizaje fundamentalmente diferentes. El solfeo de do fijo asocia una sílaba de solfeo a un tono musical específico. La sílaba do siempre corresponde a la nota C, re a de, mi a e, y así sucesivamente, sin importar la tonalidad en la que se esté la pieza. Este enfoque es valorado por su sencillez y por su capacidad para ayudar al estudiante a memorizar el sonido real y absoluto de las notas. Se utiliza en muchos conservatorios y países fuera de los Estados Unidos y es considerado una herramienta útil para desarrollar el oído absoluto. Sin embargo, puede tener desventajas, ya que no enfatiza la función de cada nota dentro de la escala, lo que puede dificultar la comprensión de las relaciones tonales. Por otro lado, el solfeo de do móvil utiliza las sílabas de solfeo en relación a la función de cada nota dentro de una escala. La sílaba do siempre es la tónica, el primer grado, de la escala en la que se está tocando. Por lo tanto, en la tonalidad de fa mayor, la nota fa es do. Las notas alteradas tienen sílabas diferentes, lo que requiere una comprensión clara de la armadura de clave y la modulación. La principal ventaja de este sistema es que fomenta el entrenamiento auditivo en intervalos y la comprensión de las relaciones tonales entre las notas. Al centrarse en la función de la nota, facilita la transposición, ya que una melodía siempre tiene el mismo patrón silábico, sin importar la tonalidad. A pesar de ser más complejo de aprender inicialmente, es el sistema preferido en muchas universidades de Estados Unidos. No existe un consenso absoluto sobre cuál de los dos sistemas es superior. La elección a menudo depende de los objetivos del estudiante y del contexto cultural y pedagógico en el que se encuentre. Tradición vs innovación, el caso del método eslava y solfeando. La evolución de la pedagogía musical también se refleja en la aparición de nuevos métodos de enseñanza que buscan adaptarse a las necesidades del estudiante del siglo XXI. La comparación entre un pilar de la enseñanza clásica como el método eslava y una propuesta moderna como el método solfeando ilustra este cambio de paradigma. El método eslava, desarrollado en el siglo XIX, es considerado un pilar de la enseñanza musical clásica en la tradición europea. Se presenta en formato de libro de texto y se valora por ser claro, completo y progresivo, con una organización lógica ideal para principiantes. Su enfoque se basa en explicaciones textuales y ejercicios tradicionales, con una fuerte dependencia del profesor para guiar el aprendizaje. Una de sus limitaciones es la ausencia de recursos audiovisuales o ejercicios interactivos integrados. En contraste, la metodología de solfeando busca modernizar el aprendizaje del lenguaje musical sin sacrificar la profundidad técnica. Combina un libro físico con una plataforma en línea que incluye vídeos, audios y ejercicios autocorregibles. Este enfoque es audiovisual, práctico y motivador, y puede ser utilizado con o sin un profesor, gracias al apoyo que ofrece la plataforma. La transición hacia métodos de este tipo y el auge de aplicaciones como eAR Master demuestran la democratización del aprendizaje musical. Estas herramientas tecnológicas no solo modernizan los recursos, sino que también hacen el estudio más accesible y personalizable, reduciendo la dependencia exclusiva de una institución o un tutor individual. El modelo híbrido de solfeando y la retroalimentación en tiempo real de eAR Master abren el camino a un aprendizaje más flexible y global, permitiendo a los estudiantes de cualquier lugar beneficiarse de una formación estructurada y adaptada a sus necesidades. La importancia fundamental del solfeo en la formación musical. El solfeo no es un simple ejercicio académico, sino una herramienta de gran valor para cualquier músico, ya sea profesional o aficionado. Su dominio ofrece beneficios que trascienden la mera capacidad de leer una partitura. La lectura a primera vista y el entrenamiento auditivo. El objetivo principal del solfeo es permitir al músico determinar mentalmente la altura de las notas en una pieza musical que está leyendo por primera vez, sin haberla escuchado antes. Esta habilidad, conocida como lectura a primera vista o repentización, permite interpretar con precisión y fluidez. El solfeo no solo mejora la capacidad de leer partituras, sino que también agudiza el oído, permitiendo a los músicos reconocer y reproducir intervalos, escalas, acordes y melodías con gran exactitud.
La relevancia del solfeo se extiende a una dimensión neurocientífica. Estudios científicos sugieren que el entrenamiento musical intensivo mejora la función auditiva central, el procesamiento neuronal del habla, la memoria de trabajo auditiva y la atención. La capacidad de un músico para escuchar una partitura en su mente antes de tocarla se relaciona directamente con la plasticidad neuronal. A través de ejercicios de entonación y dictado, el cerebro establece conexiones más fuertes entre los símbolos escritos y los sonidos percibidos. Esta práctica no solo desarrolla la habilidad musical, sino que también produce beneficios en otras habilidades cognitivas como la percepción del habla y la memoria, lo que subraya el valor del solfeo como un ejercicio mental completo y de gran alcance. El solfeo como herramienta para la composición y la improvisación. Para los músicos que desean componer o improvisar, el solfeo es una herramienta indispensable. Proporciona una forma de plasmar las ideas musicales de manera escrita, lo que permite al compositor recordar una melodía con solo echar un vistazo a la partitura. La notación musical sirve como una guía tangible de las ideas creativas, evitando que se pierdan con el tiempo. En géneros que requieren improvisación, como el jazz, el dominio del solfeo es invaluable. Una comprensión profunda de la estructura musical, incluyendo escalas, intervalos y armonía, libera al músico para improvisar con mayor libertad y creatividad. Conocer el lenguaje musical permite al improvisador no solo seguir una progresión de acordes, sino también explorar con confianza las notas que mejor se ajustan a la armonía, creando una expresión musical más rica y fluida. El solfeo frente a la lectura de oído. Si bien aprender música de oído es una habilidad impresionante, tiene sus limitaciones. Un músico que se basa exclusivamente en el oído puede reproducir una pieza de forma precisa, pero su comprensión de la estructura subyacente puede ser superficial. El solfeo, en cambio, ofrece un enfoque más completo y estructurado, permitiendo una interpretación más precisa y detallada. Es la diferencia entre aprender a imitar una canción de memoria y poder entender por qué fue escrita de esa manera, analizar sus componentes y aplicarlos a nuevas composiciones o improvisaciones. Recursos para el aprendizaje, libros, aplicaciones y cursos. El estudio del solfeo y el lenguaje musical puede abordarse a través de una variedad de recursos, tanto tradicionales como modernos, que se adaptan a diferentes estilos de aprendizaje y objetivos. Materiales de estudio clásicos y modernos. Los métodos clásicos han sido la base de la educación musical durante generaciones. Entre los más renombrados se encuentran el solfeo de los solfeos de Lemoyne y Carugy, un método muy completo para principiantes, el método completo de solfeo de Slava, y otros manuales de teoría y armonía que complementan la práctica, como el manual de Armonía de Juravsky y solfeos hablados de Gentilucci. Estos textos, a pesar de su antigüedad, siguen siendo una fuente invaluable de conocimiento teórico y ejercicios estructurados. Aplicaciones. La tecnología ha transformado la forma de aprender solfeo. Aplicaciones y plataformas online ofrecen herramientas interactivas que complementan los métodos tradicionales. AirMaster se considera una de las aplicaciones más completas para el entrenamiento auditivo, la lectura a primera vista y el ritmo. Sus características incluyen la capacidad de cantar una partitura y recibir una evaluación instantánea de la afinación y la precisión rítmica, el seguimiento detallado del progreso, y el uso de inteligencia artificial para adaptar la dificultad de los ejercicios en tiempo real. Academia Solfeando, una plataforma en línea que utiliza un método híbrido que combina la formación virtual con el seguimiento tutorizado del estudiante. Sus cursos modulares incluyen lecciones de teoría, ejercicios de lectura, dictados musicales y tutoría personalizada, canales de YouTube. Plataformas como YouTube ofrecen videocursos gratuitos de lenguaje y teoría musical que cubren desde la iniciación hasta niveles avanzados, con fichas de autoevaluación y soluciones disponibles. Conclusiones y perspectivas futuras. Síntesis de la relación. La investigación realizada demuestra que el solfeo y el lenguaje musical son dos caras de la misma moneda. El solfeo, en su acepción más estricta, es la técnica práctica de lectura y entonación. Es el método que permite a un músico traducir los símbolos escritos en la partitura a sonidos con la altura y la duración correctas.
El lenguaje musical, por otro lado, es el sistema teórico y simbólico completo, del cual el solfeo es solo una de sus partes más visibles. El dominio del solfeo es, por tanto, la puerta de entrada a la comprensión profunda y analítica del lenguaje musical en su totalidad, abarcando conceptos como la armonía, el ritmo y la estructura. La música como ciencia y arte. El estudio del lenguaje musical es una disciplina dual que fusiona la precisión matemática del ritmo y la armonía con la expresión subjetiva de la emoción. La invención de la notación musical permitió codificar una forma de arte efímera, haciéndola reproducible a través del tiempo y el espacio. Esta fusión entre lo técnico y lo expresivo es lo que eleva la música de una práctica instintiva a una disciplina que puede ser analizada, enseñada y preservada con rigor. La notación de la dinámica y la agógica en la partitura permite que la intención emocional del compositor sea transmitida al intérprete, garantizando que el arte sonoro pueda ser reproducido fielmente. Perspectivas futuras de la pedagogía musical. La digitalización y la inteligencia artificial están transformando el aprendizaje del solfeo, haciéndolo más accesible, interactivo y personalizado. Si bien los métodos clásicos seguirán siendo pilares fundamentales, el futuro de la educación musical reside en la integración de la tradición con la innovación tecnológica. Las plataformas y aplicaciones que ofrecen retroalimentación en tiempo real y tutoría en línea están reduciendo la dependencia de la enseñanza presencial, abriendo el estudio de la música a una audiencia global y diversa. Esta evolución pedagógica permitirá que el lenguaje musical siga siendo una herramienta viva y relevante para las futuras generaciones de músicos.